Hola, ¿qué tal? Me presento, soy la licenciada Lizeth Meneses. En este caso yo les estaré dando lo que es legislación educativa, conceptos jurídicos. Si se dan cuenta es una materia dos en una. ¿Cómo vamos a trabajar con ella? Bueno, dentro de legislación vamos a tener que son dos materias, pero pues vamos a ir disolviendo ambas materias para ir generando el contenido, ¿ok? Entonces por esa parte no se preocupen. Dentro de pues nuestra plataforma cuando esté activa vamos a poder encontrar lo que son los videos, desarrollos de contenido y a su vez ahí vamos a subir lo que vienen siendo las tareas y comentando los foros. Una vez que se aperture en nuestra plataforma, pues ya les explicaré un poquito más de ello. Ahorita vamos a estar trabajando por medio del WhatsApp, en donde yo les voy a estar mandando estos videos, les voy a estar mandando los desarrollos de contenido y vamos a estar solucionando dudas y preguntas que por ahí surjan. También vamos a estar checando las tareas por ese medio. Y pues bueno, ahí también les voy a estar mandando las actualizaciones cada semana. Si tienen algún conflicto, alguna duda, algún problemita sobre la materia, pues ya me lo informan directamente a mí y ya les resuelvo en base a otro contenido, otra información, otro video, etcétera, ¿ok? Por su parte, pues vamos a iniciar con el primer desarrollo de contenido, que es definición del derecho. Dentro de la legislación educativa no únicamente vamos a ver todo lo que son los mecanismos de la parte educativa, sino que también vamos a ver algunos conceptos de derecho que principalmente fungen como, pues digamos que la fortaleza de la legislación educativa, en donde como tal, pues nos dan ese seguimiento acerca de cómo se realizan las contrataciones, cómo se hacen todos estos procesos para ganar una vacante, hasta dónde llegas tú como maestra, como maestro, hasta dónde no, etcétera. Por eso es que vemos conceptos de derecho. Para iniciar vamos a ver lo que es la definición de derecho. Básicamente nosotros vamos a resumir lo que es la definición de derecho como un conjunto de órganos, de organizaciones, un conjunto de normas como tal que regulan la conducta de la sociedad. Es decir, van a regular a todos dentro y fuera de la sociedad. Si tú estás en tu casa, también tienes que seguir ciertas normas, no porque sea tu casa significa que ya estás ajeno a la Constitución, ajeno a los códigos, no. Significa que tú eres parte de México, eres parte de esta sociedad y como tal, pues vamos a tener una regularización para ti y para toda tu familia. También tenemos unas características del derecho que vienen dentro de su desarrollo del contenido. Estas características del derecho, pues, nos dicen que son bilaterales. ¿Qué significan estas características? Que como tal vienen siendo las bases de la norma. Entonces, en el caso de la bilateralidad, es necesario que existan dos partes sometidas a la voluntad de la ley. Es decir, necesito una parte que controle a la sociedad y otra parte que regule a esta ley o a estos poderes. Por ejemplo, cuando se crea una norma, una ley como tal, no es que el Senado se sienta y diga, yo quiero implementar esta ley y pum, se hace la ley y ya, a todos nos norma. No, se hace un estudio, se hace un cotejo, se hace un parámetro general sobre si se necesita esa ley o no se necesita esa ley para posteriormente pues ya darle el tipo de peso y sacarla a la luz en donde toda mi sociedad la va a tener que, digamos que respetar. Posteriormente pues tenemos la coercitividad. Dentro de la coercitividad nos dice que el Estado es esta forma en la que va cambiando. Nos dice que la coercitividad son las normas jurídicas, pueden aplicarse por el Estado o este diferente de derecho en cualquier sociedad. Es decir, la coercitibilidad es que no solamente son propias de nosotros, sino que algunas de nuestras leyes también están dentro de otros países, que son leyes, digamos que mundiales. No en el aspecto de que todos las tenemos que cumplir o que todos los países se hayan puesto de acuerdo, sino que son normas muy básicas, como por ejemplo la de asesinar. La de asesinar se tiene aquí en México, se tiene en Estados Unidos, se tiene en Canadá, se tiene en Países Bajos, se tiene en todos lados, donde no es normal que tú asesines a alguien. Entonces eso es coercitibilidad. La heterónomo nos dice que como tal son aquellas que deben de cumplirse de forma garantizada, de forma generalizada. En el aspecto de la heterónoma es que somos para todos, todos caminamos hacia el mismo sentido y no podemos tener normas a la izquierda y a la derecha, para unos sí y para otros no. Todos debemos de tener normas muy específicas que centralicen a la mayoría de la sociedad.
Jerárquico o sistematizado. En el caso de jerárquico o sistematizado, pues bueno, nos dice que como tal aquí tenemos el empleamiento de lo que es la norma para ciertos núcleos. Es decir, dentro de casa tú tienes unas normas, dentro de la casa de tu vecina son otras normas. Ambas son normas y ambas lo que buscan es un beneficio con llevar bien a su pequeña sociedad que es su familia. Es así ante la ley jurídicamente elevada. Es decir, tenemos normas especiales para aquellos que trabajan, tenemos normas especiales para aquellas que son amas de casa, tenemos normas generales para todos. A eso se llama sobrejerárquico o sistematizado, que dependiendo también nuestra pequeña bolita de la sociedad es como la voy a ir generalizando. Y posteriormente pues nos dice que es una ciencia social independiente. Nosotros vamos cambiando constantemente, la sociedad va evolucionando y con lo mismo vamos evolucionando en cuanto a las normas. También tenemos la justicia. Dentro de la justicia nos dice que deben de ser propias a la sociedad. No deben de lacerar a ciertos grupos en específico, sino que deben de ayudar y beneficiar a todos. Dentro del aspecto variable, nos dice que pues dentro del aspecto variable es el enfoque en el que se va desarrollando la sociedad. Este enfoque variable es básicamente para cubrir todos esos entes de la sociedad que se deben de cubrir y que son necesarios sin aislar a nadie. La omnipresencia. La omnipresencia quiere decir que no necesariamente la ley está ahí contigo. No necesariamente tengo aquí al lado a un juez, no sé, a un policía, a un judicial que me esté diciendo no asesines, no robes, cuida a tus hijos, no hagas robo hormiga, etcétera. Todo esto es, digamos que algo que nosotros sabemos que no se debe hacer y que no lo hacemos. No necesitamos a alguien que nos esté aquí diciendo. Por eso es omnipresente, porque no necesariamente la necesitamos aquí. De ahí posteriormente tenemos lo que es el derecho natural. El derecho natural como tal nos dice que es un tipo ético y jurídico que defiende la existencia de ciertos hechos propios y particulares de la condición humana, es decir, ciertos derechos fundamentales en la naturaleza misma al ser humano y que por lo tanto resulta inalienables este tipo de derechos que serían digamos que universales. Es decir, el derecho natural es aquello que nos dan a todos, que todos debemos de seguir y que todos debemos de tener, por eso se llama natural. Cuando nace un bebé tiene ciertos derechos. Cuando tú vas creciendo sigues conservando esos derechos, solamente que adquieres como tal obligaciones. Entonces todos nacemos con ese derecho, no es como que ay, tú que eres rica pues naciste con esos derechos, yo que soy pobre no. No, significa que todos tenemos ese derecho natural, algo que nos hace natos, algo que nacemos con todos esos elementos desde el hecho desde que respiramos, sin ver la forma, estructura, características o demás, ¿vale? De ahí como tal tenemos algunos pues, ejemplos de lo que son naturales, lo que es el derecho natural. Estos ejemplos pues es para que quede más claro lo que es el derecho natural. También tenemos el derecho positivo. El derecho positivo es otra ramificación que se libera de la tipología de los derechos. En este caso el derecho positivo nos dice que el corpus escrito de la ley, es decir, el conjunto de normas jurídicas establecidas por un órgano legislativo. En el derecho natural son como que todo aquello con lo que tú naces y que no realmente está escrito, sino que simplemente son normas que están ahí y que se crearon desde hace mucho tiempo. Dentro del derecho positivo ese es el cambio, que en el derecho positivo como tal, yo sí necesito que esas leyes estén dentro de algo escrito, dentro de una constitución, que un órgano las haya creado para que surja como el derecho. Por ejemplo, si yo quiero ser presidenta o soy presidenta y les digo, voy a crear una nueva norma en donde haya toque de queda y todo, y nadie debe salir después de las 8 de la noche, como tal, ese no es un derecho natural. ¿Por qué? Porque no es algo con lo que nacemos, sino que para que yo quiera que se haga un derecho positivo y surja como derecho positivo, necesito ir a la Cámara bicameral, que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y estructurar esta norma. Una vez que yo la estructure, pues como tal, ellos les van a dar el visto bueno, van a decir sí o no y se cree. Y ya ahora sí ya es un derecho positivo, porque ya tengo un congreso que me la haya creado, un congreso que me la apoye, por así decirlo. Dentro del mismo tenemos pues las ramas del derecho público.
¿Por qué vemos las ramas del derecho público? Porque el derecho público entra dentro del derecho positivo. El derecho público es aquel que nos va a regular a todos en sociedad, es generalizar para todos. Todos entramos de ahí. Como tal tenemos otras ramas que son el derecho constitucional. El derecho constitucional como tal pues vienen siendo todos aquellos organismos o poderes propios con atribuciones propias hacia la ciudadanía. Es decir, el Ministerio Público es un derecho constitucional, el ayuntamiento es un derecho constitucional. Como tal, todos estos órganos son derechos constitucionales porque es algo que norma a la sociedad, constitucionalmente hablando, valga la redundancia. De ahí tenemos el derecho administrativo. Dentro del derecho administrativo, pues aquí van a administrar lo que son bienes y recursos del Estado. En esta parte de bienes y recursos del Estado, como tal, dentro de los bienes y recursos se hace un manejo de los mismos. Todas las multas que nosotros pagamos, todas las contribuciones que nosotros pagamos vienen dentro del derecho administrativo, que ellos son los encargados de que con este dinero construyan una nueva escuela, hagan baños nuevos, remodelen plazas, etc. De ahí tenemos el derecho penal. El derecho penal yo creo que es el que más conocen todos y el más sencillo. Dentro del derecho penal, pues lógicamente regula todos estos infractores. Todas aquellas personas que dañan a la sociedad son reguladas por el derecho penal porque deben de tener algún castigo. De ahí tenemos el derecho internacional público. Dentro del derecho internacional público como tal tenemos lo que es esta conjetura entre algo internacional, es decir, Estados Unidos y México. Cuando nosotros hacemos venta con Estados Unidos es un derecho internacional público, porque como tal nuestro gobierno está haciendo vínculos con Estados Unidos, por eso es público, porque hablamos de todo. Cuando sea de empresa privada a empresa privada, es decir, empresa privada de México con empresa privada de Estados Unidos, como tal ya es derecho internacional privado. Lo que cambia es en el elemento de si es para todos o solamente es para algunos. Y por último tenemos el derecho eclesiástico. Este derecho eclesiástico como tal viene siendo apegado a la iglesia. Es decir, el respetar todos esos lineamientos que ponen en la iglesia, que ponen en las diversas, pues digamos que religiones que se procesan, ¿vale? De ahí tenemos lo que son las ramas del derecho privado. Así como tenemos ramas del derecho público, que es para todos, tenemos algo que son derecho privado. Este derecho privado ya es más entre personas. Por eso aquí entra el derecho civil. Es decir, si yo me quiero casar, no es que me vaya yo a casar con todo el Estado. Me voy a casar con mi pareja. Es derecho civil y es privado. En el aspecto de que solamente somos nosotros dos. No requiero a toda la sociedad para hacerlo. Dentro de lo que es el derecho mercantil es exactamente lo mismo. Si yo quiero lucrar, si yo quiero vender bienes, si yo quiero vender un terreno, como tal no le tengo que avisar o no me tiene que firmar toda mi sociedad, sino que es entre el comprador y el vendedor. En el derecho laboral es patrón-empleado. No necesitan como que a todo el Estado, no necesitan al presidente para que los contraten, sino que es el patrón y el empleado. De ahí tengo el derecho rural. El derecho rural pues es el campo, la producción de animales. Es decir, mi vecino, que a lo mejor siembra maíz, no necesita todo el Estado para sembrar ese maíz, sino que únicamente él lo siembra y ya, pero tiene una regularización porque el terreno es suyo y demás mecanismos, pero como tal es algo privado, es algo que pues el Estado no interviene del todo, ¿vale? Espero que haya quedado claro los temas hasta aquí. Cualquier duda les insisto, comuníquense y lo aclaramos o les mando otro tipo de contenido, ¿vale? Que estén muy bien, nos vemos en la siguiente clase.